Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer la clase de sonido, ¿sí? Para esto vamos a compartir pantalla para ver un PowerPoint y algunos fragmentos donde vamos a explicar la llegada y evolución del sonido en el lenguaje audiovisual y su importancia, por supuesto. Bien, vamos a compartir aquí. Del cine mudo al sonoro, ¿no? Cuando, ustedes saben, el cine comienza en 1895, se hace la primera proyección, este lenguaje va evolucionando, y el cine mudo, como diría Chaplin, uno de los grandes directores, autores del cine mudo, va a decir, una vez que aprendimos a hacerlo bien, él se refiere a hacer el cine, tenemos que cambiar la manera. ¿Por qué hay que cambiar la manera? Por la llegada del sonido. Y él decía, y es uno de los primeros que se opone a la llegada del sonido al cine, porque dice, el sonido va a ser redundante, va a ser teatro hablado. Lo interesante del cine era que yo tenía que visualmente dar a entender aquello que no se podía verbalizar. Una vez que aparezca el sonido, ya no va a haber ningún tipo de arte en la producción cinematográfica. Bueno, algo de razón va a tener en los primeros momentos, pero luego el cine va a cambiar y va a incorporar el sonido de manera complementaria de la imagen, ¿sí? Un área apoyándose en la otra. Vamos a verlo. Esta imagen es del estreno de El cantante de jazz, la primera película norteamericana con sonido, ¿sí? Ahí vemos The Jazz Singer con el sistema Vitaphone, que es un sistema previo al que se utiliza hoy en día, en el cual hoy en día va acompañada en el mismo recipiente, podemos decir, en el mismo material, la imagen y el sonido. En aquel entonces, con el sistema Vitaphone, que viene de la radio, se grababa en discos de pasta el audio y la película se grababa en el famoso celuloide que ustedes habrán visto. Se grababan por separado. ¿Cuáles eran los problemas? Dos problemas. Uno, que si se llegaba a saltar fuera de sincro o la película o el disco, toda la película quedaba fuera de sincro, ¿no? Esto hay un ejemplo de Cantando bajo la lluvia es como la película del cine clásico que recupera el momento y todos los problemas que tuvo el cine cuando trató de adaptar un sistema de cine silente al sonoro. ¿Por qué silente y no mudo? Se le decía al cine antes, porque había alusiones al sonido. Aunque no se escuchaba, había alusiones. Por ejemplo, se hacía un primer plano de un perro que estaba moviendo la boca y se entendía que el perro estaba ladrando. No hacía falta escuchar el sonido, que se entendía igualmente. Por eso se dice que el cine no era absolutamente mudo, sino que era silente. Bien, ¿qué pasa en Argentina con todo esto? ¿Argentina empezó el año pasado el sonido? No. 1927, el cantante de jazz. 1933, 6 años después, película argentina con sonido, Tango se llamó. Piensen qué interesante esto. Los dos géneros musicales característicos de cada región son los que van a aparecer en el título de la primera película con sonido. El cantante de jazz y tango, ¿sí? Y ambas películas pueden pensarlas también como musicales. En ambas dos también sucede algo muy particular. La acción se desarrolla por momentos de manera como si fuera el cine mudo o silente, y en las escenas musicales es donde aparece el sonido. En el mismo año en Argentina, se hace una película que se llama Los Tres Berretines, en el mismo año que Tango. En realidad esta película se empezó a preparar antes, y se empezó a preparar porque esta era una comedia familiar, viene de una obra de teatro, los Tres Berretines, en la que se prepara toda la película sonorizada, no solo las escenas musicales.
Y era una película mucho más compleja. ¿Qué hace Tango? Adelanta su estreno para salir primera. Pero la verdad que la película, que podemos decir es una película completamente sonora, es Los Tres Berretines. ¿Qué son los tres berretines? Un berretín era un sombrero muy chiquito que se ponía a presión en la cabeza y se le decía berretín por esa característica que tenía el gorrito a los caprichos, ¿no? Los tres berretines argentinos van a ser en aquel entonces el tango, el cine y el fútbol, ¿no? Recuerden que el fútbol se profesionaliza en ese momento histórico. Lumitón era el estudio de cine argentino que va a producir Los Tres Berretines. Estudios de cine pensados y organizados al modo norteamericano, ¿no? El gran estudio, así como vemos en la Warner Brothers, la Universal, bueno, a ese modo está organizado los Lumiton. Fíjense qué interesante. Lumiton, en la idea del sonido, ¿sí? Acá hay un tipo como los japoneses que le pegan una gran olla sonora, el sonido aparece acompañando el logo del estudio, ¿no? Argentina se industrializa cinematográficamente con la llegada del sonido, no como otros países que ya tenían una industria fuerte en el mundo. ¿Quién hacen este estudio Lumitón? ¿Quién hacen esta película? Los denominados locos de la azotea, unos tipos que venían de la radio. Argentina fue uno de los primeros países que tuvo radio. Estos hombres, que ahora vamos a ver sus caras, acá están, venían de la radio, eran originalmente otorrinolaringólogos, o sea, médicos especializados en el estudio del sonido. Esos son los que crean la primera antena de radio, la crean y la venden a Estados Unidos. Miren la importancia, ¿no?, de exportar tecnología en 1920, y con ese dinero pueden armar los estudios Lumiton, que es lo que ustedes acaban de ver. Bueno, ellos hacen, antes del cine, en 1920, hacen la primera transmisión radial en Argentina, y hay quienes dicen que es la del mundo, ¿no? Argentina es como pionera en la primera transmisión radial. ¿Qué es lo que transmiten? Una ópera, ¿sí? Desde la terraza del Teatro Coliseo, una ópera de Wagner, como acá ven en la imagen. Y una característica en esta manera de comprender la producción de Los Tres Berretines completamente, íntegramente sonora, es este personaje, que es el personaje que interpreta Luis Sandrini. Luis Sandrini es un actor muy interesante, atravesó toda la historia del siglo XX prácticamente, y todos los cambios que hubo en el cine con él. Era cómico, y él le agrega una característica muy importante. Dice, ¿qué puedo hacer que mi personaje tenga que sea completamente sonoro? Que no podría replicarse en una película muda. Su personaje es tartamudo, ¿sí? Tiene esa traba para hablar. Esta característica, que además tiene su efecto cómico, hace que el personaje sea y la película completamente sonora. Estos fotogramas son de la película Tango, la otra película argentina que hemos hablado. No la produce el estudio Lumitón, la produce otro estudio que se llama Argentina Sonofilm, que ahora, hoy en día, todavía existe como productora. Es el nieto de Don Ángel Mentasti, que es el que crea los estudios, que es el que venía haciendo la película de Los Bañeros, ¿no? Imagínense, el nivel de la producción fue bajando. Bien, acá están los dos sistemas. Acá donde dice Vitaphone, acá vemos el sistema del disco sincronizado. Todo el artefacto para grabar en un disco de pasta el sonido, ¿sí? Por otro lado, viene del fonofilm, ¿sí? Y, Vitaphone viene son otros nombres, Photophone, ¿sí? Que es la misma lógica, la misma técnica. Y el fonofilm es el primer sistema que graba el sonido en el mismo celuloide que la imagen. El problema que tenía el fonofilm, que fue un invento argentino, era que solo se podían grabar, creo que son 11 minutos. La cuestión es que los estudios Fox roban el sistema, lo perfeccionan y logran grabar hasta 30 minutos en Moviton, ¿sí? Y que este ya es sello patente norteamericana.
Entonces, una idea también que surgió Argentina y fue importada. Acá se ve más grande lo del Vitaphone, este sistema de discos sincronizados que tantos problemas trajo, ¿sí? Discos de pastas. En este sistema se grabó en 1931, antes de las películas argentinas mencionadas, Muñequitas porteñas. Recuerden que El cantante de jazz, la primera película hablada norteamericana, también se grabó con Vitaphone, con el sistema de discos sincronizados, que tuvo varios problemas, ¿no? Aquí está el Phonofilm, es el otro sistema. Vamos a ver si puedo maniobrar la tecnología y puedo hacer... Bien, nueva función. Bien, vamos a compartir acá. Compartir. Vamos a ver el fragmento de Cantando bajo la lluvia, en el cual se ven los problemas que habían tenido. A ver, ¿cómo hacemos para que esto se vea en grande? Perdonen los problemas que estamos teniendo. A ver, nueva función. Bien, estamos bien. Perfecto. Ahí vamos. Están grabando con actores acostumbrados al cine silente la primer película sonora. Los actores no están acostumbrados, el director no está acostumbrado, miren todos los problemas que se presentan. ¡Vamos a comenzar! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Corre! Fíjense que la cámara está como dentro de una caja cerrada. Tiene que hablar hacia el micrófono, no captas tu voz. Escuchemos. ¡Corte! ¿Qué sucede, DC? Lina, escucha, Lina. ¿No recuerdas que te dije que hay un micrófono en el arbusto? Tienes que hablar hacia él. Estoy hablando, ¿verdad que sí, señorita Dinsmore? Querida, pero por favor recuerda, tonos redondos. Pierre, no debiste haber venido. Pierre, no debiste haber venido. Sí, querida, sí está. Esperen un momento. Mira, Lina. Aquí está el micrófono en el arbusto. Sí. Quiero que le hables. El sonido pasa por este cable hasta la caja y un hombre graba la voz en un gran disco de cera. Pero tienes que hablarle al micrófono primero en el arbusto. Inténtalo de nuevo. ¡Qué tontería, Keith! Se acostumbrará a Mr. Mira, Lina, no te preocupes. Todos estamos un poco nerviosos el primer día. Todo va a salir bien. A propósito, Roscoe, en la escena siguiente, cuando yo digo imperiosa princesa de la noche, no me agradan esas frases. Está bien si lo digo lo que siempre he dicho. Te amo, te amo, te amo. Seguro, como te sea más fácil. Pero háblale al micrófono. ¿De acuerdo? Otra vez. ¡Silencio! ¡Corre! Lina, estamos perdiendo la mitad de las palabras. Tienes que hablarle al micrófono. ¡No puedo enamorar a un arbusto! Está bien, está bien. Tendremos que pensar en otra cosa. ¿Qué están haciendo? Vamos a alambrarte para el sonido, querida. ¿Qué? Señorita Lamont, cuide mucho las desdentalizadas, las T y el sonido de la A. ¡Todo el mundo está atacándome! Está bien, Lina. Quiero que veas esta flor. ¿La ves? El micrófono está allí. Eso es. Ahora, el sonido. Lina, estamos... Bueno. Volvemos acá a la filmina. La filmina, parezco de otro mundo. Bueno, algunos de los problemas que se presentaban en aquel entonces, como les venía diciendo, la película es muy divertida, es muy gráfica, ¿no? en estas cuestiones. Habrán visto que estaba como en una especie
estudio de grabación de radio, ¿no? La cámara. ¿Por qué? Porque el problema de ese Vitaphone era que el sonido también registraba el sonido, cualquier otro sonido que haya en el ambiente. Entonces la cámara tenía que estar, la grabación del disco junto con la cámara tenía que estar completamente hermético, ¿no? A la vez, al estar el micrófono oculto, los actores prácticamente no se podían mover. Y otra característica que había en el cine mudo es que como los sonidos no se grababan, los diálogos no se grababan, porque no se podía grabar el sonido, los actores muchos decían cualquier cosa, ¿no? Hay una leyenda muy, muy graciosa donde, en plena época del cine mudo, llevan unos chicos sordomudos, y van a ver al cine, y van a ver una película que es dramática, y los chicos se matan de risa, ¿no? Bueno, los chicos leían los labios y entendían que los actores no estaban diciendo lo que la película tenía que decir, decían cualquier cosa, total, no importaba porque nadie se daba cuenta, salvo ellos que podían leer los labios, que tienen esa capacidad. Bueno, por eso este actor pregunta, ¿puedo decir lo que siempre digo? Te amo, te amo, te amo, te decía cualquier cosa. Bien, para ponerlos en contexto. Y Forex Fields, lo que dijimos, Movietome, acá ya 11 minutos por rollo, ahí está el dato preciso, 11 minutos por rollo es lo que logra grabar el Movietome, graba en el mismo celuloide sonido e imagen. Bien, y acá viene la parte divertida, ¿qué pasa en Hollywood en todo esto, no? Hollywood tiene otro problema, ¿no? Que todavía no habían inventado el doblaje. Entonces, el cine mudo era prácticamente universal. Sus películas, las películas norteamericanas llegaban a todo el mundo porque total, a ver, si uno no podía leer los diálogos de la película de Chaplin, prácticamente las entendía igual. Cuando llega el cine sonoro, hay como un diálogos excesivos, se empieza a hablar hasta por los codos, y ahí se empieza a complicar la cosa, ¿no? Entonces, la Universal crea una serie de películas de terror, una saga de películas de terror, de las cuales empiezan con Drácula en 1931, después viene Frankenstein, el famoso Frankenstein con los dos tornillos en el cuello, el hombre invisible, la momia, etcétera, el hombre lobo, etcétera, etcétera, etcétera. La primera película es Drácula con Bela Lugosi, pero acá, en Argentina, por ejemplo, no se estrenó Drácula con Bela Lugosi. ¿Por qué? Porque la idea de Hollywood era hacer la versión hispana. Acá hizo una versión española, pero es la versión hispana. ¿Qué quiere decir? Hollywood junta un montón de actores que hablan español, los lleva a Hollywood, y en los mismos estudios donde se grababa Drácula, cuando terminaba el día de rodaje de Drácula con Bela Lugosi en inglés, se empezaba a grabar Drácula de George Melford de habla hispana. El tema es que los yanquis no distinguían los distintos acentos de los idiomas. Entonces, para que la película de habla hispana sea vendida a todo el mundo de habla hispana, tenían un actor que era español, tenían un actor que era mexicano, otro que era colombiano, otro que era argentino, otro que era chileno. Cuando la gente va a ver la película y empieza a escuchar todos estos acentos diferentes, uno le hablaba con un acento y el otro le contestaba con uno completamente distinto, la gente se empieza a matar de risa y no era la idea que una película de terror como Drácula causase, ¿no? Entonces, este sistema de filmar la versión hispana fracasa casi al inicio, ¿no? Es uno de los pocos casos, esta película la pueden encontrar en internet, Drácula de John Melford, y les va a ser divertida verla. Fracasa, y hasta que le encuentra la vuelta nuevamente Hollywood a esta lógica, cada cinematografía del mundo empieza a desarrollar su propio cine, porque la gente, lógicamente, quería ir al cine a escuchar su propio idioma, no el norteamericano ni acentos extraños. CIDE no es la CIDE, no es la Central de Inteligencia, no es la CIA Argentina, sino es la Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos, como dice ahí, que es uno de los estudios que este señor Alfredo Murúa, que es uno de los pioneros de la radio y de la grabación de sonido, termina fundando los estudios CIDE, otro estudio de cine que tiene en su nombre alusión al sonido, ¿sí? Después aparece una cuestión muy, muy, muy interesante, que es el género asociado al sonido, ¿no? Y en este caso es
Esta mujer se llama Libertad Lamarque, era una actriz consagrada, muy importante, tanto en Argentina como en todo el mundo. Argentina era uno de los pioneros del cine de habla hispana. Argentina, México y Brasil. ¿No? Pasa que Brasil era como otro lenguaje. Entonces Argentina y México eran las grandes productoras, los Hollywood hablado en castellano. ¿No? Y se exportaba a todo el mundo. En todos los países de Latinoamérica habían películas de Libertad Lamarque, por ejemplo, para que se hagan una idea. Bueno, y hace una trilogía con José Agustín Legro Ferreira, que era uno de los pocos directores de cine mudo argentino, que se llama el subgénero de ópera tanguera, que son estas 3 películas que ven acá, y tiene una particularidad muy, muy divertida, aunque la película no lo eran melodramas, ¿no? Melodramas del género telenovelesco, que en el momento de mayor tensión dramática, cuando uno de los personajes tenía que decirle todo a la cara al otro, empezaba a cantar un tango, el personaje de la Lamarque. Bueno, también estas películas se consiguen, están en YouTube, son muy divertidas de verla, pueden hacerlo. El otro subgénero es la cabalgata tanguera, ¿no? Que son como el tango cuenta, si ustedes alguna vez escucharon un tango, están siempre añorando el tiempo pasado, son nostálgicos los tangos, ¿no? Dicen que los argentinos tenemos mucho de tanguero. El género cabalgata tanguera no hacía un flash, no empezaba en el año de estreno y se iba al pasado, como haría una película hoy en día, sino que empezaba en el pasado y cronológicamente iban avanzando los años y los personajes envejeciendo hasta el año de estreno de la película. Bueno, acá hay algunos ejemplos muy, muy interesantes. En la cabalgata del circo trabaja Evita. Evita, antes de ser vicepresidenta de la Nación, es actriz de cine, ¿no? Bien. Orson Welles, no sé si lo conocen, tal vez vieron este ejemplo en Los Simpsons. Los Simpsons parodian absolutamente todo, y en este caso parodian a Orson Welles, que era actor de teatro, y se hizo muy famoso de joven haciendo la versión radial, o sea, radioteatro, de La Guerra de los Mundos, un libro de ciencia ficción de H.G. Wells. ¿Cuál fue la particularidad? Que lo hizo con un tinte realista, lo hizo como si estuviera transmitiendo un noticiero. Entonces, a los ciudadanos del mundo vengo a avisarles que nos están invadiendo los extraterrestres. Tal fue la repercusión que tuvo este radioteatro, que dicen que mucha gente que estaba escuchando la radio en aquel entonces se llegó a suicidarse porque pensó que la invasión extraterrestre era cierta, ¿no? Bueno, es importantísimo el grado de credibilidad que tenía la gente en los medios masivos de comunicación, ¿no? Y la gran repercusión que tuvo Orson Welles y el ascenso a la fama que tuvo casi inmediato. Tal fue así que en 1941 lo contratan para hacer lo que muchos listados dicen hoy en día, que es una de las mejores películas de la historia del cine, El Ciudadano Kane. ¿Sí? Acá el que actúa, actuando y dirigiendo, es Orson Welles. Algo que no se acostumbraba en Hollywood en aquel entonces, todavía no existía la idea de autor, era que le dan libertad absoluta a Orson Welles para que haga la película que quiera. Hace la película que quiere, y por eso es una película maravillosa, pero por distintas cuestiones, algunas que tenían que ver con que parodiaba a un magnate de los medios de aquel entonces dicen que el magnate de los medios hizo todo lo posible por boicotear la película y que nadie vaya a verla. Otros dicen que la película tenía innovaciones técnicas muy adelantadas para el espectador de la época, que no las entendió y quedó fuera. De cualquier modo, la película fue un fracaso, ¿no? La película que la produce uno de los estudios muy importantes de aquella época, que era RKO Radio Picture. Disney, antes de ser estudio, empieza filmando para RKO Radio Picture. Un estudio que también venía de la radio, norteamericano como verán. La película El Ciudadano Kane fue el tal fracaso que mandó prácticamente a la quiebra a los estudios RKO. Tal fue así que al año siguiente contrataron a un productor, Val Lewton, acá lo ven, para que haga una serie de films de terror de bajo presupuesto, de ahí clase B. Explico. Los estudios tenían clase A, que eran películas de mayor presupuesto, actores famosos, directores famosos, productores famosos, y la clase B,
dentro del mismo estudio se hacían películas baratas, con actores desconocidos, y con el menor presupuesto. De ahí los efectos especiales berreta, y de ahí la característica que se asocia hoy en día a la clase B. Los contratan a Val Newton para que una saga de películas de terror de bajo presupuesto, como la Universal hizo en la década del 30, que hablamos de Drácula, hablamos de Frankenstein, la momia, etc. Val Newton dice que sí, que no tiene problema, y cuando llega a los estudios ve que la situación era tan precaria en la que se encontraban los estudios, que no tenía plata ni para el traje del monstruo. ¿Cómo hacer películas de terror si no existía el traje del monstruo? Si no había manera de filmar al monstruo. Entonces crea varios inventos maravillosos que todavía son usados en el cine de terror de hoy en día. Uno de ellos es el terror sugerido y otro de ellos es el efecto bus. Ahora lo vemos. La primera película que hace es Cat People, ¿no? Que ahora vamos a ver dos ejemplos, uno de cada uno de estos. El terror sugerido era, él decía, hay que dar la sensación al espectador de que la amenaza es inminente. El monstruo puede aparecer en cualquier momento. Está ahí, está a punto de aparecer. ¿Cómo hacemos que esté a punto de aparecer? Mediante el sonido y la iluminación. Las sombras, cuando con las luces y las sombras, y con el sonido fuera de campo, nos da la sensación de que en cualquier momento este monstruo va a aparecer. El monstruo nunca aparecía porque no había plata para filmar al monstruo. En este caso, la mujer pantera, una mujer que se convertía en pantera. No podíamos ver ni que se convertía ni la mujer disfrazada de pantera. ¿Cómo hacíamos entonces? Bueno, ahora vamos a compartir la pantalla. Esta es otra película de Val Newton. Yo caminé con un zombie. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Y vamos a ver. Me quedo cantando abajo de allá. Cat People. Bien. Escena de Cat People, donde se ve esto del terror sugerido. Escuchemos. We're there to get in school. Gee whiz, Mrs. Hanson. We're Comed, Pinja. What is it, Ned? Bien. Would it be all right if I went down to see her? Of course, dearie. Right down them steps there. Como les decía, nunca vemos, acá yo caminé con un zombie, otra vez la idea de la imagen, de la sombra, ¿no? Para representar, pero el sonido ahí fuera de campo, el sonido siempre induciendo, sugiriendo, terror sugerido, que hay una presencia amenazante que puede aparecer en cualquier momento.
Esto hoy en día lo pueden ver en Proyecto Blair Witch, lo pueden ver en REC, lo pueden ver en Cloverfield, y en cuanto a película de terror se les ocurra. Por las películas de terror, muchas siguen siendo de bajo presupuesto, siempre utilizan los recursos del terror, fundamentales hoy en día, el conjuro, ¿sí? Para lograr estos efectos. Vamos a ver un ejemplo de efecto bus, también, ¿no? Que decía que en un momento de mayor tensión dramática, un sonido irrumpe, junto con una imagen, irrumpe la escena y causa una especie de falso terror, ¿no? Perdón, me adelanté. Esos son ejemplos actuales que después vamos a ver. Me desapareció el cursor. Ahora sí. Compartir. Bien, escuchamos. Bien. Bueno. Efecto bus porque es el colectivo que interrumpe la escena. Igual vean que ese sonido del colectivo, esa frenada, está como exacerbada para generar un impacto. Que es el mismo que cuando la chica baja a la mitad de la noche al sótano, que nunca entendí por qué una chica cuando escucha un ruido baja a la mitad de la noche al sótano, de repente le salta el gato. Bueno, el gato es esa falsa expectativa, ¿no? De que uno está esperando que aparezca un monstruo, un fantasma, un alien, y salta el gato, ¿no? Se rompe ese momento de tensión a partir del sonido y a partir de ese elemento que no es el que se está esperando. Esos son los dos elementos que inventa Val Newton, y dos películas que ya vieron los afiches. Bueno, una es El legado del diablo, ¿no? Hereditary, se llama en inglés, acá se tiene como El legado del diablo, que es muy interesante porque esta chica que ustedes ven ahí hace un chasquido con la lengua, ¿no? Y ese ruido es el que va a dar cuenta, a partir de cierto momento de la película, que hay una presencia fantasmal en la casa, ¿no? O sea, el sonido es utilizado para construir tensión y para generar el avance de la trama. Esto es genial. Lo otro interesante, que yo ahora les voy a pasar el link de que subí al Drive, la primera temporada de esta serie se llama Servant, de Shyamalan. Shyamalan es el que hizo Sexto Sentido, es el que hizo Fragmentado, ¿no? Es este director, que es muy interesante el trabajo y el manejo del sonido. Realmente los momentos de tensión son muy, muy bien logrados. Y bueno, esto es bien reciente, el audiovisual está virando hacia las series también como otro de los formatos más interesantes que hay hoy en día para construir todos estos elementos cinematográficos, y por eso, vimos Val Newton,
si quieren lo pueden ver, pero me interesa también que vean algo bien reciente para poder comparar y seguir entendiendo estos conceptos. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es todo. Esto va a quedar ahí, va a quedar al alcance de ustedes para que lo puedan ver. Cualquier duda, estoy aquí para que me pregunten. Bye, bye.